Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidas a la segunda clase para tejer el suéter Amélie. Para esta altura, espero que hayan hecho la tarea y ya se hayan tejido la espalda, o por lo menos hayan practicado lo que es la muestrita de puntos y hayan decidido, digamos, con qué hilado y qué aguja van a tejer. En esta oportunidad lo que voy a enseñarles es hacer el delantero, porque, como bueno, la semana pasada hicimos lo que es la espalda, en esta oportunidad, en el delantero, lo que tenemos que hacer es una disminución y un aumento en la parte del cuello, para que nos quede tipo escote en V o escote redondito. Pero otra opción también es que el delantero lo hagan igual que la espalda y solamente le hagan una costura acá en los hombros, o sea que les van a quedar dos partes iguales, pero el cuello va a ser tipo estilo bote así caído y no con una disminución, así que es a gusto de cada una. Pero bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer lo que sería un escote en V o redondito. Así que vamos a comenzar. Bueno, para comenzar yo siempre les digo que arranquen haciendo la espalda porque es más sencilla, porque es un cuadrado y listo. Y además, teniendo la espalda, pueden después tomar las medidas o guiarse a en qué altura tendrían que hacer del lado del delantero la disminución y el aumento. ¿Por qué les digo esto? Se los voy a mostrar acá en un dibujito para que más o menos se entienda más. A la medida que ustedes le hayan hecho la espalda, pongámosle unos 50 centímetros de ancho, por ejemplo, se tienen que tomar la medida del cuello, o sea, cuánto espacio quieren dejar en el cuello, ¿no? Y a partir de eso, vamos a tejer, como tejimos la espalda derecho sin hacer aumentos ni disminuciones, esta primer partecita, o sea, un lateral hasta el hombro. Luego vamos a hacer disminuciones y aumentos para volver a tener la misma cantidad de puntos que acá, y esta medida del otro hombro va a ser la misma medida que esta. Así que, por ejemplo, si ustedes en el espacio del cuello se dejaron unos 20 centímetros, entre este y este tienen que tener 30, entonces van a tener que tejer 15 centímetros de este lado y 15 centímetros de este lado. Una cosa así para que cada una lo adapte a la medida que quiera. Así que va a ser en función del ancho que ustedes hayan hecho del suéter. Y a su vez podrían ayudarse con marcadores de puntos. Yo, en mi caso, como vieron que la muestrita de puntos tiene estas rayitas en relieve, yo me guié más bien de estas rayitas que de tomarme medidas. Obviamente sí, me tomé la medida del espacio que quiero dejar en el cuello, pero en función a eso fui marcando cuántas rayitas en relieve me quedan del hombro y de un lado y del otro, y cuánto voy a dejar, cuál sería el medio, digamos. Así que, por ejemplo, yo acá, en esta mini muestrita, lo que hice fue que voy a dejar estas dos líneas de hombro y estas dos líneas de hombro. Así que mi aumento y disminución va a estar acá. Entonces marqué que yo voy a tener que tejer igual como hice la espalda hasta acá, y ahí voy a tener que hacer disminuciones hasta el medio, y después voy a tener que hacer aumentos hasta llegar a esta medida. Pero bueno, ahora tejiéndolo lo vamos a ver mejor. Así que bueno, para empezar entonces lo que les recomiendo es que se toman la medida completa de ancho que tiene el suéter y luego el espacio que van a dejar en lo que sería el espacio del cuello, de la cabeza, ¿no? Y bueno, empiecen a tejer idéntico que a la espalda hasta que logren el ancho deseado hasta el primer hombro, digamos. Y ahí quedan en suspensión hasta que yo ahora les muestro cómo hacemos las primeras disminuciones. Yo ya acá me adelanté y ven, tejí idéntico que a la espalda, pero hasta que hice dos liñitas. Y ahora voy a hacer la fila que me correspondería hacerle una disminución. En este caso, como es mini, yo en realidad voy a tener que hacer 2 o 3 filitas solamente de disminuciones hasta llegar al centro. Y de ahí empiezo a aumentar hasta lograr tener la misma cantidad de puntos. Otra forma también es contar cuántos puntos tienen que tener. Yo, por ejemplo, acá arranqué con 12 puntos. Entonces, por ejemplo, cuando llegue acá voy a tener que tener 12. Y voy a hacer una disminución por fila. Entonces voy a tener 12, 11, 10, 9, por ejemplo. Y después voy a tener que ir aumentando y tener 10, 11 hasta que llegue otra vez a 12. Así no se pierden y no hacen demasiadas disminuciones o demasiados aumentos. Y por ejemplo, cuando lleguen acá tienen 14 puntos en vez de 12 y les va a quedar algo mal. Pero bueno, lo mejor es hacerlo tranquilas y midiendo bien, marcando
y así no se van a confundir. Así que bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es que tejan hasta que lleguen acá, hasta el primer tramo de hombro, y vamos a hacer lo que sería la primera disminución. Acá yo ya tejí y me faltan 2 puntos. Voy a hacer uno más. Y yo, por ejemplo, en mi caso tendría que tener 12 puntos y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces ya estaría. El último punto no lo voy a tejer, me lo salteo, entonces yo ya hice una disminución así, porque directamente no tejo el último punto. Así que acá, ya en esta fila, hice la disminución, salteándomelo. Ahora, en la que le sigue, nos tocaría hacer una fila de puntos deslizados. Pero también tenemos que hacer una disminución. Acá, en las medias varetas, la disminución la hicimos al final. Ahora, cuando giro el tejido, la disminución la tengo que tener al principio de la vuelta, porque siempre las disminuciones tienen que estar en el mismo lugar, no acá abajo, porque yo quiero que acá arriba me quede la disminución. Bueno. Y también hacemos lo mismo, salteamos el primer punto. Es decir, yo acá tenía 12 puntos, con la fila de las medias varetas tengo 11 y en este tengo que tener 10. Así que hago lo mismo, en el primer punto lo salteo y me voy al de al lado directamente. Y ahí hago normal la filita de puntos deslizados. Así hasta llegar al final y después arranco nuevamente la fila, en este caso de medias varetas, hasta que me quede 1 o 2 puntitos y nos vemos ahí. Bueno, ahí tengo 8 puntos, voy a hacer uno más para tener 9 y el último punto no lo tejo. Entonces ven que ahí se va haciendo como una escalerita en disminución. Bueno, este mismo proceso lo tienen que repetir ustedes según cómo lo quieran de pronunciado el escote también. Yo en mi caso hice una disminución por fila, pero ustedes si lo quieren más pronunciado y no tienen tantos centímetros en lo que sería el cuello, pueden hacer 2 por fila, va a ser al gusto de cada una como lo quiera. También lo que va a cambiar es si lo quieren bien en punta como en B o más redondito. Yo ahora lo estoy haciendo como si fueran B, porque voy a hacer hasta llegar al medio y ahora tengo que empezar a subir. Yo hice todas disminuciones y ahora cuando llegué a la última disminución voy a arrancar a aumentar. Entonces me va a quedar como una B. Pero si ustedes quisieran hacerlo redondito, la diferencia va a estar en que, por ejemplo, esta filita que sería la del medio, no hacen disminución y en la que le sigue tampoco. Entonces van a tener 3 filas con 10 puntos, por ejemplo. Entonces la disminución va a estar acá, 2, 3 filas iguales y otra vez aumento. Entonces no va a ser tan en punta, no va a ser tan así como un triángulo, sino que va a ser más como un redondel. Pero también lo pueden arreglar cuando después le hagamos el cuellito, el bordecito del cuello. Así que bueno, si van como yo y que hicieron una disminución por fila, acá yo arranqué en 12 y ahora estoy en 9. Entonces yo ahora tengo que empezar a hacer aumentos hasta llegar nuevamente a 12 puntos. Y acá yo me hice 1, 2, 3 filas hice. Entonces ahora en 3 filas también tengo que llegar acá. No es que, si no me va a quedar mal algo de que yo hago, por ejemplo, de este lado 3 filas de disminución y acá hago como 5 filas en aumento, va a haber algo que no coordina. Por eso es medio como en espejo lo que vamos a hacer ahora. Yo acá, digamos que llegué al centro de mi suéter. Si lo vemos por acá, con la espalda, se pueden ir guiando así. Yo acá, por ejemplo, llegué a la tercera liñita, digamos, en relieve, y de este lado me quedan otras 3. Entonces, ahora me toca la fila de los puntos deslizados y hasta que llegue a esta, que después voy a tejer recto. Bueno, en este caso entonces lo que nos toca ahora hacer son aumentos. ¿Cómo hacemos aumentos? También siempre acá, de este lado, ¿no? Entonces yo tenía 9 puntos en esta fila, en la que le sigue tengo que tener 10 para imitar a esta fila. A diferencia de las disminuciones, que el primer punto lo salteamos, en este caso tenemos que hacer aumentos. Entonces, como nos toca la fila ahora de los puntos deslizados, vamos a hacer, en lugar de una cadenita al aire, 2 cadenitas al aire. Y yo en esta fila hice 9. En la que le sigue yo tengo que tener 10. Como hago 2 cadenas al aire, eso es como que me sirve para levantar
Y no en la primera, sino en la segunda cadena ya hago el punto. Y ahí es como que tengo el aumento, ¿ven? Porque ya tejí como en el aire ese primer punto deslizado. Y después voy a tener 9. Más este que hice acá, ya tengo los 10. Bueno, y así siguen tejiendo hasta el final. Pegan la vuelta con la fila de las medias varetas. Y nos vemos otra vez en este extremo para hacer el aumento, pero ahora haciendo las medias varetas. Bueno, yo ya seguí tejiendo la fila de puntos deslizados, después hice la fila de medias varetas y llegué a tener ahora la misma cantidad, o sea, 10 puntos en este caso. Pero yo en esta tengo que hacer un aumento, entonces tengo que tener 11. ¿Cómo lo hago? En este último punto que hicimos, el que quedó en el aire, el primer punto deslizado que hicimos que quedó en el aire, ¿ven? Ahí voy a hacer 2 medias varetas en el mismo punto. Entonces ahí tengo 2, 4, 6, 8, 10 y uno más, porque tengo que tener 11 en este caso. ¿Ven? Si lo ponemos así como ahí hicimos la disminución hasta el centro y ahora va tomando altura, haciendo los aumentos, ¿ven? Bueno, y me quedaría un aumento más, una fila más de aumentos, que en este caso va a ser otra vez de la filita de puntos deslizados. Y entonces hacemos lo mismo, hacemos 2 cadenas al aire, porque necesito tener 12 puntos, giro el tejido y el primero lo tejemos en esa cadenita al aire que hicimos. Y así siguen tejiendo hasta llegar al final. Bueno, acá ya volví a tejer la fila de las medias varetas, pero en este caso ya no voy a hacer aumentos, porque yo ya llegué a la altura que necesitaba, que sería del otro hombro, ¿ven? Con esta fila de los puntos deslizados ya llegué a la altura, entonces ahora tengo que tejer normal para imitar este lado que me quede igual, ¿no? Entonces, si lo pongo así, con mi espaldita, ya estoy igual, me queda hacer 2 filitas más hasta terminar. Entonces, primero hicimos hasta el primer hombro normal, como tejimos la espalda, sin hacer aumentos ni disminuciones. Marcamos el espacio del cuello y al espacio del cuello lo dividimos a la mitad para saber cuál es el centro. Hasta ese centro hicimos disminuciones. Y desde el centro hasta el otro hombro empezamos a hacer aumentos. Cuando llegamos a este aumento, volvemos a tejer normal sin hacer aumentos ni disminuciones. Entonces, si lo ponen encima de esto, ven que queda como el espacio para hacer el huequito del cuello. Quedo acá hasta terminar lo que me queda.